Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo el refugio de Dalí. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñanos hasta el final. Comenzamos el trayecto por la población vecina de Portllgat, que se encuentra comunicada perfectamente tanto por una pequeña carretera como por distintas vías peatonales a esta pequeña población adosada al municipio de Cadaqués, que tiene un alto valor artístico, paisajístico e histórico por el simple hecho de que estuvo aquí nada más y nada menos que Salvador Dalí viviendo allí atrás. Se trata del lugar en el que desarrolló gran parte de su vida y obra, nada menos que el famoso pintor surrealista Salvador Dalí, en un lugar en el que le valió muchas críticas a nivel político por haber elegido vivir en España desde 1948, estando en el gobierno el régimen del general Franco. Debido a esto, llegó a no solo a afrontar críticas en ese sentido, sino también incluso la expulsión de círculos surrealistas durante al menos un tiempo. La población en general y concretamente Portllgat conservan un encanto mediterráneo original bastante marcado con estas embarcaciones de pesca que puedes ver, que son las famosas embarcaciones de vela latina típicas de estas zonas del Levante español, que son tan características y que ya he mostrado en más de uno de mis vídeos sobre esta zona de costa. Y ya justamente al lado de la zona de playa te vas a encontrar con la casa en la que vivió Salvador Dalí, hasta el año 1982 por lo menos, desde el año 1948. Se trata de un lugar que en sus orígenes era una barraca de pescadores que el artista fue modificando con el paso de los años hasta convertirlo en una residencia laberíntica muy particular y característica de ese, de esa personalidad narcisista y un poco excéntrica que tenía en aquel momento. Sin embargo, es un lugar altamente restringido en materia de visitas, ya que admiten grupos de aproximadamente 8 personas y siempre bajo visita previa. La reserva hay que hacerla con mucha anticipación y en este vídeo no vamos a mostrar la casa, sino que dejamos que la descubras tú mismo a medida que se te ocurra hacer la visita. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Te llamó la atención algo? Sí, ¿esto qué es? Son pinturas de Dalí. Ah, Todas ellas, ¿eh? pero ¿quién es este? No, esta. A lo mejor una modelo que él eligió, ¿eh? Es una de las pinturas de él. O sea, es por eso que es tan famoso, ¿eh? Por ese tipo de cosas. Una pregunta, o sea, ¿hacía Sí. pinturas del cuerpo de su mujer? Eh, ¿Esta es su mujer? la verdad es que no lo sé, cariño. Tendríamos que buscarlo en casa, pero él durante un tiempo, sí, como otros artistas usaba mujeres para inspirarse, sí. Eso era algo típico en su época, ¿eh? Pero aquí hay algunos cuadros que son característicos de él, sí. Mira, para que lo sepas. Este, Antoni Gaudí, y esta Gala, la que fue su esposa hasta 1982. Y le hizo muchas... Pero ya le ves los bigotes, ¿verdad? Sí, Era una persona que se consideraba excéntrico, sí. Como se puede ver, el estilo así bohemio y un poco, bueno, artístico se mantiene en toda la población. Espera, Somos youtubers. espera, mira. Aquí. Si ahora vamos por ahí, ven, vamos. Por esta zona. Que aquí se va a encontrar la típica arquitectura de piedra seca que se le llama, que ahora te voy a enseñar lo que es. Mira, ven. Vamos por aquí arriba. Mira. Estas son las curiosidades que vas a encontrar en esta población.
Y aquí tenemos un buen ejemplo de lo que es un muro de piedra seca, que es un muro con este tipo de amontonamientos de piedra. Antes es pizarra plana, las colocan una encima de las ostras con muy poco mortero, como se puede apreciar aquí. Y les ponen luces en huecos. Sí, pero eso ya es una cosa más moderna. Y el pueblo está lleno de curiosidades como estas, Papá, como las de esta estatua. El trayecto por las calles del pueblo es bastante original, incluso comparado con otras poblaciones de la Costa Brava. Y esto es lo que hace que el lugar sea tan visitado, a pesar de el sencillo hecho de que Salvador Dalí vivió aquí. Aquí tenemos un ejemplo bastante característico del muro de piedra seca original. Como se ve, aquí hay muy poco mortero puesto. Bueno, en este caso ya hay que renovar un poco la construcción. Pero esta es la típica construcción de esta zona de Cataluña, del Empordà catalán, en el que este tipo de construcciones con piedra, la técnica de la piedra seca, ha sido muy utilizada desde tiempos antiguos. Dentro del recorrido te vas a encontrar con la ermita de San Baldiri, que es una construcción típica mediterránea católica muy original y de las pocas que puedes encontrar en la costa. De acuerdo al dintel, la construcción es del año 1702, estamos hablando de principios del siglo XVIII. Vamos a ver el interior. Bueno, es bastante pequeña, relativamente acogedora, invita al silencio y en general parece tener una muy buena acústica. y hace mucho calor. Sí, es muy fresca, la verdad es que no parece estar, eso es verdad. Véase algunos detalles de la decoración. Mira los candelabros. En ese sentido desconozco si Salvador Dalí tiene algo que ver con algo de lo que estamos viendo. Bueno, hay un pequeño cementerio tradicional. Vamos a ver cuántas personas han muerto. Pobrecitos. Papá, ¿quiénes son ellos? Hay alguna tumba monumental en la zona. Mira, como podemos comprobar aquí. Aquí hay alguna tumba, mira, de alguien importante. Esto sí que viene a ser todo un descubrimiento. El cementerio de la Ermita dispone de algunas tumbas monumentales, como se puede ver. Esta tiene una inspiración que parece Pregunta, papá. neoegipcia o algo así. ¿Quién es? El que está ahí adentro. No lo sabemos, habría que leer las lápidas, pero aún así no es el objetivo que tenemos ahora. Pues. Incluso algunas ya no se pueden leer del paso del tiempo, pero mira, la monumentalidad de las tumbas, lo cual dice que las personas que están enterradas aquí eran familias importantes, las que mandaron a hacer esto. En un pueblo como este no deja de ser sorprendente, que es un pueblo muy pequeño, con muy pocos habitantes, pero hay que decirlo que es un lugar en el que en la actualidad hay que tener un alto poder adquisitivo para tener una propiedad en este lugar, por no decir quizás un nicho de enterramiento aquí. Aquí tenemos otra curiosidad de este pequeño cementerio, estamos haciendo el descubrimiento de que incluso hay tumbas específicas para personas que son protestantes, es decir, que no es un cementerio enteramente católico, y esto ya desde muy largo tiempo. Mira, tenemos una tumba aquí, Mary Callery, una persona que murió en 1977 y ya tiene este tipo de tumba que suele corresponder a enterramientos protestantes, que se ha visto en otros cementerios que he realizado yo en este canal y que les invito a ver para que hagan comparaciones. Aunque este es mucho menos monumental, por supuesto, estamos hablando, hay que salvar las distancias, es un pueblo pequeño,
Mira, tenemos aquí Sofía van Schendel, holandesa posiblemente. Lo que está claro es que el cementerio ha sido una sorpresa, ya que estamos hablando de enterramientos de gente relativamente ilustre e importante. Aquí tenemos un capitán, John Peter Moore, del Real Cuerpo de Señales. Estamos hablando de alguien que perteneció al ejército británico. Se ve que esta sí que es vieja. Todas las tumbas son relativamente antiguas, pero son de gente, son todas gente importante, familia seriñana, Este tipo de mausoleos hacían, bueno, los pagaba gente importante. Uy, esta tumba está rota, papá. Sí, esto aquí, bueno, está deteriorado. Uno lo que tiene que hacer es respetar. Pero aquí, Hay personas que no respetan los santuarios. bueno, es que hay gente que saquea las tumbas, Aquí es lo que parece que hubiera ocurrido. En general el cementerio ha sido todo un descubrimiento. Es algo que en un pueblo como este no es nada habitual encontrar, tumbas monumentales como las que estamos encontrando aquí, y sobre todo en la cantidad que la estamos encontrando, y el tipo de personajes, bueno, más o menos distinguidos, ¿no?, en la sociedad que estamos encontrando. En ese aspecto es un cementerio bastante original el de esta población, y bueno, es algo más que enseñamos aquí en el canal ahora mismo. Ya para moverse de la zona de la ermita hay prácticamente dos opciones. Una, que está, bueno, cerca de una zona de alojamientos, y que es siguiendo esta carretera hasta llegar a comunicar con Cadaqués, o bien la que estamos haciendo nosotros, que es una de las más pintorescas, que es por este camino que se encuentra marcado entre un sendero de piedras y muros de piedra seca. Aquí quiero que vean cómo está coronada la construcción en su zona más alta. En este caso, bueno, ya es una construcción que es más moderna. Aquí se ve algún tipo de mortero que se ha utilizado para fijar las piezas. Pero es sencillamente magnífico. El pueblo mantiene el encanto artístico prácticamente por todas partes, junto con casas de estilo artístico, como esta que estamos viendo ahora. Y ya bajando al final de la calle nos vamos a encontrar con la avenida principal de Cadaqués, alrededor de la cual giran un montón de establecimientos de gastronomía, desde restaurantes hasta heladerías y pequeñas tiendas. Alrededor de toda una zona de playa en la que hay desde bañistas hasta embarcaciones de pesca. Bastante pintoresco todo. Excursiones en bote, deportes acuáticos de todo tipo. Se pueden practicar incluso inmersiones y bautismos de este tipo junto a edificios emblemáticos e históricos como el que tenemos aquí, el antiguo casino de la Sociedad La Amistad de Cadaqués. La población tiene bastante actividad a lo largo de todo el verano. Es uno de los destinos turísticos más visitados de la zona de la Costa Brava. Y todo es gracias a la herencia de este señor, al cual le tiene dedicada prácticamente una estatua. Nada más y nada menos que el señor Salvador Dalí. Con zonas dedicadas a comercios de artesanos, pequeños establecimientos. Lo que más abunda realmente son los comercios de hostelería, principalmente restaurantes, alguna heladería, que comparten espacio con antiguos palacios modernistas, con este tipo de embarcaderos de amarre que llaman mucho la atención a medida que vas paseando por lo que es bueno, el paseo marítimo de la población que va bordeando toda la zona de costa. Nada más véanse los ricos detalles del edificio, que parece restaurado. En general verás a la mayoría de personas que se dedican a bañarse en las zonas más cercanas de las playas que están en el embarcadero. Sin embargo, yo te voy a dar un pequeño truco de cómo tienes que hacer para que, en el caso que vayas con tus hijos, como es mi caso, digamos que se remoje en mejores condiciones y un poco más limpias. Hay que procurar irse alejando por la línea de costa, por el paseo,
hasta dar con el lugar adecuado. Ay, mira lo que encontramos. Encontramos un Michi, mira. A ver. Sí, mira. Oh, míralo cómo está con la lata. A ver. Aquí los gatos son increíblemente dóciles, cómo se dejan tocar. El otro negro todo el rato me tocaba. Sí, sí, es increíble aquí, ¿eh? Y la realidad es que a medida que va avanzando el atardecer y vamos entrando hacia la noche, esto se pone en uno de los paseos más románticos que puedes llegar a encontrar. Hasta ahí. Ven, quítate las chanclas y ponte. Sin embargo, el pueblo de Cadaqués y la zona de Portlligat ofrecen otras alternativas, como es el turismo de naturaleza con los caminos de ronda, de los cuales les vamos a hablar ahora qué es lo que son en caso de que no lo sepas. Seguimos el trayecto del paisaje y nos vamos a topar con algunas de las defensas republicanas que estaban planificadas y puestas en esta zona, previendo un desembarco franquista en época de la Guerra Civil. Este es uno de los recorridos más interesantes en materia paisajística que te puedo hacer de la Costa Brava española, ya que estamos enseñando uno de los lugares que desde mi punto de vista tiene una de las mejores zonas de playa de toda esta zona litoral de la que estamos enseñando. Y esto es en general todo sobre el refugio de Dalí y te animo a seguirme en el canal. Acompáñame.